estar juntos en el día del Señor para responder a su llamado, ¿no? Estamos aquí respondiendo a su convocatoria. Él nos ha dicho que en 6 días haremos todas nuestras obras, ¿verdad? Trabajarás, irás, te ocuparás de tus cosas, pero el 7º día yo te llamo para que reposes en mí. Y hemos venido a reposar en Él. Reposar en Él es venir a confesar su nombre, a recordar sus promesas, a renovar la alianza del pacto al que Él nos ha llamado en Cristo Jesús. Cantemos el himno número 384, Haz lo que quieras. Esta tarde tenemos la visita de un hermano, de un pastor que viene de la ciudad de Nueva York. Su nombre es Dave Theobald, creo que lo estoy pronunciando bien. Él va a estar también esta semana aquí dictando un curso de antropología para el seminario, pero ha aceptado la invitación a predicar hoy, compartir la palabra con nosotros, y estará el hermano Álvaro Tuñón, que será su traductor. Entonces nos disponemos para escuchar la predicación. Well, good afternoon, brothers and sisters. Buenas tardes, mis hermanos y hermanas. It's a real joy for me to be with you in your beautiful city today. Es un verdadero gozo estar con ustedes en esta hermosa ciudad hoy. But even more beautiful than this city and this coast Pero incluso mucho más hermoso que esta ciudad y esta costa is the family of God. es la familia del Señor. I'm just so thankful to be in the midst of brothers and sisters in Christ. Estoy muy agradecido de estar en medio de tantos hermanos y hermanas en Cristo, Some of whom are old friends, algunos de los cuales son amigos ya, but most of you are brand new friends. pero la mayoría son amigos nuevos. But even though we're meeting today for the first time, we have an instant bond Pero aunque nos estamos conociendo por primera vez hoy, tenemos este vínculo instantáneo, because we are together in Christ. porque nuestra unión en Cristo. So that makes us just instant family. Así que nos convierte en una familia instantáneamente. I bring you greetings from Grace Baptist Church in Dansville, New York. Les traigo saludos de la iglesia donde me congrego en Dansville, New York, una iglesia bautista. When I say New York, most people think of the big city. Y cuando digo Nueva York, enseguida la gente se imagina los grandes edificios.
but I'm actually from the other part of the state, pero la verdad es que soy de la parte de otra parte del estado, which is closer to Niagara Falls. la cual está cerca de las cataratas del Niágara. And I've had the privilege of being the pastor of that church for 11 years now. Y he tenido el privilegio de ser pastor de esa congregación por 11 años ya. But I can tell you that they are praying for us, Pero les puedo asegurar que están orando por ustedes y por nosotros aquí. and they have a real heart for churches and theological training in Colombia. Y tienen un corazón dispuesto por todo este entrenamiento que estamos haciendo aquí en Colombia y por las iglesias. I'm especially thankful to be with you today Estoy especialmente agradecido también de estar aquí hoy, because these days traveling is very challenging. porque en estos días viajar es muy difícil. I did my very best to meet all of the requirements, Cumplí todos los requisitos, eso pensaba yo, para viajar, but I still had some problems. pero aún así tuve problemas. I'm thankful for the brothers who quickly arranged for me to take a COVID test yesterday, Le agradezco a los hermanos que se aseguraron de que tuviera un COVID test o una prueba de COVID. and I'm even more thankful for a speedy negative result. Y aún más agradecido estoy de que la prueba resultó negativa. I'm happy to be free. Así que estoy libre, estoy feliz de estar libre en este momento. Well, it's no problem to go through those and any other challenge Así que pasar por estos retos no es nada fácil just for the opportunity to be with you face to face. y vale la pena de todos modos por estar con ustedes hoy cara a cara. This week, I'm excited about the opportunity to study with the seminary students. Esta semana en particular tengo el privilegio de estar enseñando en el seminario And we're going to be looking together at the doctrines of man and the doctrine of sin. y estaremos estudiando la doctrina del hombre y la doctrina del pecado. We're going to be investigating what it means for us to be human, Estaremos investigando qué significa ser humano, to be men and women created in the image and likeness of God. qué significa ser hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. But we're also going to need to understand who we are as sinners, Pero también tenemos que entender quiénes somos como pecadores, people who have rebelled against our Creator and against our God. o sea, seres que se han rebelado en contra de su creador. Now, that's a subject that's not just for seminary students. Ahora, este tema no solamente es para estudiantes del seminario, That's a subject that all people need to consider. es un tema que todos deberíamos considerar. And so this afternoon, I would like to turn your attention to Psalm 130. Así que me gustaría que buscaran en sus Biblias en el Salmo 130. I want to think Amén. about these important issues with you. Un tema que es importante que quisiera discutir con ustedes. And I want to draw our attention to the rhetorical question that forms the basis for this psalm. Y quisiera llamar la atención especialmente a la pregunta retórica que involucra en este salmo. Ok, así que vamos a leer de la palabra de Dios, Salmo 130, pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos sus oídos a la voz de mi súplica. Yahvé, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Let's bow in a brief word of prayer. Vamos a orar. Our Heavenly Father, we come before you this afternoon, Padre, venimos a ti en esta tarde. and we are thankful to you for your word. Venimos agradecidos por tu palabra. What a gracious thing it is that you have revealed yourself to us. Es de gracia tuya que te nos has revelado. Lord, you've revealed truths about us. Señor, nos estás revelando verdades acerca de nosotros mismos. You've revealed truths about yourself. Revelas verdades acerca de ti también. And you have revealed truths about Jesus Christ. Y nos revelas verdades también de tu Hijo Jesucristo. And we confess, Lord, that these truths are now before us. Y confesamos, Señor, que estas verdades están hoy delante de nosotros. We ask that you would give us ears to hear Pedimos que nos des oídos para oír and hearts that are ready to receive the truth.
y corazones dispuestos a recibir la verdad. I pray that we would not be mere hearers of the truth Oro para que no seamos meros oidores de la palabra and so deceive ourselves, y así engañándonos, but that we would do what it says. sino que hagamos lo que ella enseña. Lord, we want to be changed by your holy word. Señor, queremos ser cambiados por tu palabra. Sanctify us now by your truth. Santifícanos con tu verdad, Lord, your word is truth. porque tu palabra es verdad. We pray this in Jesus' name. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So there is a rhetorical question that forms the basis of this psalm. Así que hay una pregunta retórica que forma las bases de este salmo. And you know what a rhetorical question is, right? Y ustedes saben lo que es una pregunta retórica, ¿no? That was basically a rhetorical question right there. Es más, acabo de hacer una pregunta retórica. Well, these are not actual questions No son preguntas en sí, in the sense that they're not seeking answers. porque no se está buscando una respuesta con esa pregunta. Rhetorical questions have the form of a question. La pregunta retórica tiene forma de pregunta. You'll see the question marks at the beginning and the end of the sentences. Vemos el signo de interrogación al principio y al final, But they're actually statements of fact. pero son más bien declaraciones, son hechos. They're very strong statements. Son de hecho declaraciones muy fuertes. And we learn about rhetorical questions early on in our lives. De hecho, desde que estamos niños aprendemos sobre estas preguntas retóricas. Typically, we learn them from our parents. Usualmente de nuestros padres. They say things like, "Do you think I was born yesterday?" Nuestros padres nos dicen cosas como, ¿tú crees que yo nací ayer? Or they say things like, "Do I look stupid?" ¿O tengo cara de tonto? Well, they appear to be questions, Así que parece que fueran preguntas, but they're not meant to be answered. pero no se requiere una respuesta de ellas. And here's some advice for you kids, Y all aquí les right? doy un consejo a los niños. Don't answer a rhetorical question No contesten una pregunta retórica que sus if papás your les hagan. parents ask you. If your mom says, "Do I look stupid?" Si tu mamá te pregunta, ¿tengo cara de boba, de tonta? Don't answer. No le contestes. A rhetorical question is actually a strong statement meant to shock us into considering a fact in a new and a different way. La idea de esta pregunta retórica es impactarnos para tener una nueva perspectiva de algún tema. And as I said, there is a rhetorical question in our text. Y como dije, hay una pregunta retórica en este salmo, In verse 3, en el versículo 3 precisamente, and it forms the basis of the text. y es la base de este texto. And more than the center of the text, this rhetorical question is actually at the center of our whole lives. Y más que ser el centro de este texto, también es el centro de toda nuestra vida. This is the central issue in all of our lives. Es un tema central para nosotros. And so it's worthy, I think, this afternoon to give it a little bit of attention. Así que amerita que esta tarde le demos atención a este tema. So what we have here is a short but a very beautiful psalm. Así que lo que tenemos hoy es un salmo corto, pero muy hermoso. It is a portion of scripture that down through history has been used mightily of the Lord. Es un texto de las Escrituras que ha sido utilizado muchísimo, muchas veces. He's used it to save sinners and to strengthen saints. El Señor lo ha utilizado muchas veces para condenar a los pecadores y fortalecer a los santos. One thinks of John Wesley, for example. Por ejemplo, John Wesley, He was a powerful preacher of the gospel. quien era un predicador poderoso del Evangelio, And even though he was ordained to the ministry in 1728, y aunque fue ordenado al ministerio en el año 1728, he was not truly converted until about a decade later. no había verdaderamente nacido de nuevo, sino una década después. Hearing this psalm sung by the choir at St. Paul's Cathedral in London, Y al escuchar Wesley este salmo cantado en la catedral en Londres, Wesley was deeply convicted at this rhetorical question. Wesley fue muy convencido con esta pregunta retórica. If you, O Lord, kept a record of sins, O Lord, who could stand? La pregunta nuevamente dice, si mirares los pecados, oh Señor, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Wesley was still unsettled later that day Wesley fue conmovido ese día when he went to a gathering of believers that were meeting in the evening.
fue una reunión más tarde ese día en la noche and someone took up a book of Martin Luther's lectures on the book of Romans, y en esa reunión en la noche alguien sacó un libro, un comentario de Lutero del libro de los Romanos. and that person simply read the introduction to that commentary. Y esa persona sencillamente leyó la introducción al comentario de Lutero. And that whole series of events caused Wesley's heart, as he put it, to be strangely warmed. Y esa serie de eventos, el coro y la reunión en la noche parece que transformaran y ablandaran el corazón de Wesley como él lo describe. It was these kinds of truths that truly brought Wesley to faith. Y fueron esta serie de eventos lo que lo trajeron a la fe, a Wesley. In the previous century, the Puritan John Owen, Y un siglo antes de Wesley, John Owen, he testified that his spiritual journey had also been greatly affected by this psalm. él también describe su caminar espiritual siendo afectado profundamente por este salmo. Here's what John Owen said. Y aquí es lo que les voy a decir lo que dijo John Owen. Quote, I myself preached Christ some years when I had but very little experiential acquaintance with access to God through Christ. I'm just gonna read it and translate. Yeah, yeah. Esto es lo que dice John Owen. Yo predicaba sobre Cristo por muchos años, pero tenía muy poca experiencia o real experiencia y muy poco acceso a través de Cristo a Dios, hasta que el Señor se complació en visitarme con una aflicción. I'm reading up to affliction. Do you want me to read the whole thing? No, I'll just keep going. Whereby I was brought to the mouth of the grave, and under which my soul was oppressed with horror and darkness. Y en esta aflicción fui llevado casi a la tumba, a la muerte, bajo la cual mi alma fue oprimida con horrores y oscuridades. But God graciously relieved my spirit by a powerful application of Psalm 130, verse 4. Pero Dios con su gracia liberó mi espíritu con una aplicación poderosa del Salmo 130, versículo 4, Which says, But there is forgiveness with thee, that thou mayst be feared. donde dice que hay perdón para que te temamos. From whence I received special instruction, peace, and comfort, De este salmo recibí mucha instrucción, pero también recibí paz y confort in drawing near to God through the mediator, para acercarme más a Dios a través del mediador and preached thereupon immediately after my y recovery. predicar de él inmediatamente después de mi recuperación. So John Owen, profoundly affected by this psalm, Así que John Owen fue afectado profundamente por este salmo. and he would go on to write a 300-page exposition of this one little psalm, Y lo que hizo después fue escribir un tratado de 300 páginas sobre este salmo, which is a thorough exposition that has been a help to thousands of people down through the centuries. y esta exposición de su libro ha ayudado a muchísimas personas a través de los siglos. And I trust, though, that this psalm won't just have an effect on historical figures, Y mi esperanza es que no solamente este salmo afecte figuras históricas, but that this psalm would have an impact on us as well. sino que también nos impacte a nosotros de igual manera. This is one of the psalms of ascent. Esto es uno de los salmos de ascendencia, otras personas lo llaman salmo gradual. That's a collection. This is in the collection of psalms from Psalm 120 to 134. Y es una colección de salmos desde el 120 hasta el 134. And psalms of ascent are songs that the congregation of pilgrims would sing as they traveled towards Jerusalem. Y se llaman salmos de ascendencia porque es lo que cantaba la congregación de peregrinos cuando subían ascendencia a Jerusalén. So they would travel together in big groups of families and extended families. Y trabajaban con el núcleo de su familia y con familias de lejos también. And as they moved upwards towards Jerusalem, they would sing together. Y en medida que iban subiendo a Jerusalén, cantaban. So scholars think that this is why they're called Psalms of Ascent. Y los académicos piensan que por eso es que se llaman salmos de ascendencia. But they think there might be more to that word ascent. Pero también piensan que hay más en la palabra que solamente ascender. Not just that it describes the upward journey of pilgrims, No es que solamente se describe un viaje físico hacia arriba, but actually as you read from Psalm 120 through to 134,
sino que han notado, leyendo el Salmo 120 hasta el 134, scholars seem to think that there's a progression in terms of themes that go through those chapters. los académicos también han notado que hay cierta progresión en el tema en estos 14 salmos. Now, I don't know if that's true about all of those Psalms from 120 to 134, Ahora, no sé qué tan cierto sea esto, but we can certainly see that structure in Psalm 130 alone. pero ciertamente sí existe esa progresión y esa estructura en el Salmo 130. When the psalm begins in verse 1, Comenzando con el Salmo, versículo 1 del Salmo 130, it begins in the depths of sorrow. comienza desde lo más profundo del dolor de un ser humano. And when it closes, a short 8 verses later, Y 8 versículos después, cuando cierra, it has ascended to the heights of hope and praise. es un ser humano que ha llegado a lo más alto en su adoración. I expect that some of you may find yourself even today in a similar situation to verse 1. Me imagino que hay personas aquí que se sienten en la misma situación que la del versículo 1, In the depths, en lo más profundo, and you desire to rise to the heights of faith. con deseo de subirse a lo más alto en su fe, You want to ascend to the heights of hope and praise. con ese deseo de subir a lo más alto en esperanza y de fe y Well, de alabanza. I trust that by the Spirit of God, Psalm 130 will have this kind of impact. Y confío que a través del Espíritu Santo de Dios, Salmo 130 tenga ese impacto en sus vidas hoy. And let's just take a closer look at Psalm 130, and we'll see it under two main headings. Así que vamos a examinar este salmo bajo dos encabezados. I want to show you first the fearful facts, Primero le quiero mostrar hechos de temor o hechos temerosos. and secondly, we'll look at the faithful fruit. Y terminaremos con el fruto como consecuencia de esto. Well, first, we'll look at the fearful facts. Así que miremos primero los hechos de temor o temerosos. Now, I don't know about you guys, but for me these days, I'm finding it very difficult to nail down facts. No sé si les pasa a ustedes, pero para mí en estos días de confusión a veces es muy difícil llegar al fondo de la verdad. There's so many claims to facts that are out there, and it's hard to know which are actually true. Hay tantos hechos que nos dibujan allá afuera que vemos todos los días hasta el punto que no sabemos cuáles son ciertos. In my country, sadly, there's a lot of debate even about COVID. Por ejemplo, en mi país, tristemente, hay mucho debate con respecto al COVID. And people wonder, are the infection rates rising or decreasing? Hay mucha gente que se pregunta, ¿será que las infecciones verdaderamente están subiendo o es que están bajando? Are vaccines helpful or harmful? ¿Las vacunas sirven o hacen daño? What are the reopening requirements for large gatherings? ¿Cuáles son los requisitos para volver a abrir, para tener congregaciones grandes nuevamente? In each case, you'll see some things that purport to be true, En algunos casos vemos situaciones que parece que fueran ciertas, but then you'll hear other people that are bringing facts that purport to be true on the other side. pero también vemos otra contraparte que también parece que tuviera la verdad. And it's very frustrating to try to find out what is actually the fact. Así que es muy frustrante ver cuál es la verdad o entender la verdad. So it's very refreshing for us to find in our passage today Así que es muy refrescante, pienso yo, encontrar en este pasaje hoy some actual facts, hechos de verdad, some indisputable facts, hechos indisputables, statements that you can stake your life on. declaraciones en las cuales tú puedes apostar tu vida. And these are facts about God Y son hechos acerca de Dios and facts about man. y hechos acerca del hombre. And it's good for us to know these facts. Y es bueno para nosotros saber estos hechos. Now, the only thing is, I need to warn you, La única advertencia these facts are going to lead to fear. es que estos hechos van a llevarte a temor. But I hope to show you that even that is a good thing. Pero quiero concluir que incluso teniendo temor es algo bueno. So let's just start with some facts about man. Así que comencemos con unos hechos acerca del hombre. When we come to verse 1, where do we find the psalmist?
Cuando comenzamos en el versículo 1, ¿dónde encontramos al salmista? We find him in the depths. Lo encontramos en lo más profundo, ¿no? And that term is used frequently in the Psalms to, to describe various difficult circumstances. Y es un término que se utiliza mucho en los salmos para describir situaciones difíciles. It's a lowly condition of body and soul Es una condición de bajeza, no solamente de alma, sino también de cuerpo, that can be brought about by any number of trials. que puede llevarse a cabo por una serie de dificultades. o pruebas. Whether it's from enemies who are hunting you down and taunting you, Ya sea por enemigos que te están acechando, or to the reality of when your friends desert you and turn their backs on you. o por la realidad de que tus amigos te han dejado solo. Now, I know that this is going to be difficult for you costeños to understand, Yo sé que lo que voy a decir es difícil para ustedes, para nosotros como costeños entender, but in the Hebrew mind, pero en la mente hebraica, the sea is one of the most horrific and scary things. el mar, el océano es algo que da mucho miedo. The scariest thing was the thought of drowning in the wild, unruly storm and seas, Para los hebreos era mucho temor pensar que el mar algún día los iba a ahogar sinking to the depths of the ocean. y llegar hasta lo más profundo del océano. And that's where the psalmist was in verse 1. Y esto es lo que quiere aludir este salmo en el versículo 1. And some of you have been there. Maybe you're even there today. Y algunos de ustedes de pronto se han sentido así o de pronto se sienten así hoy. Maybe you've experienced great pain or loss. De pronto aquí están sufriendo un dolor por una pérdida. Maybe you're in the midst of conflict with people that you love, your family, your friends. O de pronto estás pasando por un conflicto con gente que tú amas en tu familia o amigos. Maybe you're hurting because you've been in isolation too long O de pronto estás sufriendo porque tienes tanto tiempo de estar aislado and you're just dying for a hug and a kiss. y te estás muriendo porque te den un abrazo o un beso. Maybe you've lost your jobs. O de pronto perdiste tu trabajo. Maybe it's a combination of all of these circumstances. O de pronto es una combinación de todo esto. The fact is, any one of these circumstances would be enough to cast us low, El punto es que cualquiera de estas circunstancias nos puede llevar hasta lo más profundo, to get us down in the dumps, para sencillamente traernos hasta un sentimiento de bajeza, to make us feel like we're drowning under the weight and the waves. como si nos estuviéramos ahogando debajo de las olas. But none of these is what has brought the psalmist so low. Y pero ninguna de estas circunstancias que yo acabo de describir es lo que trajeron al salmista a esta posición tan baja. We don't know exactly who wrote this psalm, Primero, no sabemos quién escribió este salmo con certeza, but we do know that pero sí sabemos que his condition does not have anything to do with his outward circumstances. lo que sí sabemos es que su situación de bajeza no tiene nada que ver con sus circunstancias externas, Rather, it has to do with his inward condition. sino con su situación interna. I think that's clear from the context. Y esto se puede concluir del contexto. So just look at the text. What is his condition? Así que mirando el texto podemos concluir que cuál es su condición. Well, it says he's full of iniquity. Es que estaba lleno de iniquidad. Notice what he's asking for. Miren lo que está preguntándose. He's asking for mercy and forgiveness and redemption. Y está pidiendo perdón, redención. So what has this person in the depths? Así que es lo que hace que esta persona esté en lo más profundo. You put all those things together and you understand that the reason the psalmist is so low La razón por la cual este salmista está en lo más profundo is because he understands himself to be a sinner in the sight of a holy God. es porque él ha entendido que es un pecador ante los ojos de un Dios santo. This is the fundamental fact about the psalmist. Y este es el hecho del salmista, de la persona que escribió este salmo. It's a fundamental fact about mankind in general. Y también es un hecho acerca de la humanidad en general. And this is a fact about you and about me. Y esto es un hecho también acerca de ti y acerca de mí. Now, just consider that fact with me for a minute. Pensemos en ese hecho por un momento. I know we're typically not very used to focusing on the fact of our own sin. Yo sé que muchas veces no tendemos a pensar mucho en nuestro pecado. I think the thing that consumes our thoughts, the thing that we focus on the most, Pienso que las cosas en las que más pensamos is our outward circumstances. son nuestras circunstancias exteriores, externas.
we think that the most fundamental facts about ourselves are things that are out there. Y pensamos que esos hechos acerca de nosotros son representación de lo que está allá afuera. So, for example, the fact that we, say, have a difficult marriage, Por ejemplo, el hecho de que hemos tenido un matrimonio difícil, por ejemplo, or that we live paycheck to paycheck, o que estamos apurados con dinero, vivimos de quincena en quincena, or that we have disobedient and disrespectful kids, o tenemos hijos que son desobedientes, or that we have a whole lot of medical issues. o tenemos problemas físicos. No, the most fundamental fact about us Pero la verdad es que el hecho fundamental acerca de nosotros is that we are full of iniquity, es que estamos llenos de iniquidad. and our sin keeps us from a holy and a righteous God. Y ese pecado es lo que nos mantiene alejados de ese Dios santo y justo. All of those other things that I've mentioned Todas estas cosas que acabo de mencionar are just shallow waters by comparison. son sencillamente aguas llanas comparado con la profundidad del If we pecado. were to really understand our internal condition, Si verdaderamente entendiéramos nuestra condición interna, then we would know what it really feels like to be in the depths. entonces entenderíamos lo que es verdaderamente estar en lo más profundo. But maybe you have experienced this. Pero quizás si has experimentado esto. Maybe you are today even in those deep waters now. De pronto te sientes en esas aguas profundas verdaderamente hoy. Maybe your sin is before you. De pronto tu pecado sí está verdaderamente delante de ti. Your sexual immorality, Ya sea por inmoralidad sexual your arrogant pride, o por orgullo arrogante your hypocrisy, o por hipocresía your continued use of pornography, o tu uso continuo de la pornografía your uncontrolled anger, o tu ira incontrolable the hatred that you have of fellow human beings, o ese odio que tienes hacia otros seres humanos. the way that you are bitter even towards your own brothers and sisters in La forma como Christ, estás amargado incluso contra tus hermanos en la fe. your half-hearted worship. Tu alabanza mediocre. Perhaps you are aware of these, De pronto estás consciente de estas cosas and you know that that's sin. y sabes que eso es pecado. And that keeps you up at night. You shudder at the thought of those sins. Y eso es lo que no te deja dormir en la noche porque te estremece con ese pensamiento. They lay you low in the depths and they keep you far away from God. Y estas cosas te mantienen en lo más profundo, alejado de Dios. Well, those are the facts. Bueno, esos son los hechos. Not just about you and me, but about every man, woman, boy, and girl. No solamente acerca de ti y de mí, sino de cualquier ser humano, hombre o mujer. We are full of iniquity, Estamos llenos de iniquidad and our sin separates us from a holy God. y nuestro pecado nos aleja de un Dios santo. But there's more. Pero hay aún más. Let me give you some more facts. Quiero darles otros hechos. The fact is, we are accountable for our sin, El hecho es que nosotros somos responsables por nuestro pecado and we are totally guilty. y somos culpables We have no defense. y no tenemos defensa. That fact is emphasized in this rhetorical question Y ese hecho también está enfatizado en esta pregunta retórica in verse 3. del versículo The 3. psalmist asks, "If you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand?" El Salmo 3 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Again, it's a rhetorical question, Les repito, es una pregunta retórica, which means that the psalmist isn't really asking. lo que significa que el salmista en verdad no está preguntando, He's making an emphatic statement. está haciendo una declaración enfática, He's laying down the facts, está estableciendo un hecho. which is obviously that no one can stand. Y la respuesta es, obviamente nadie puede estar de pie delante de Dios. Not one of us can stand before a holy God who knows everything Nadie puede estar delante de un Dios santo de pie, que lo sabe todo and sees everything y lo ve todo and in righteousness judges everything. y en justicia lo juzga todo. As I say, these facts about man lead to fear. Así que estos hechos acerca del hombre llevan a un temor. And fear is the very appropriate response, Y ese temor es la respuesta apropiada. especially when you consider what Hebrews chapter 4 verse 13 says. Especialmente cuando considera lo que dice Hebreos 4:13. Yep. Hebreos 4:13. Which is that no creature is hidden from his sight. Sorry, I'm sorry. let me find it.
4:13. 4:13. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. I think there's a clear allusion in that text to Genesis chapter 3, Y este versículo alude claramente a Génesis capítulo 3, to Adam and Eve. a Adán y a Eva. After they sinned, you remember what happened. ¿Recuerdan lo que pasó con Adán y Eva después que pecaron? They were struck with guilt and shame and fear, Fueron impactados con la culpa y la vergüenza y el temor, such that they hid themselves from the presence of God. hasta el punto que se escondieron de la presencia de Dios. And that is, I suppose, the right instinct, Y me imagino que ese es un instinto normal, esconderse estando desnudo, but it was a pretty pathetic attempt. pero es un intento patético. But the Lord, he kind of played along with them, Pero el Señor le sigue la corriente and he said, "Where are you?" y le pregunta dónde están. Adam admits that they hid themselves Adán inmediatamente admite que se están escondiendo because they were naked and afraid, porque tenían miedo y estaban desnudos. and rightly so. Y con razón, As the author to the Hebrews goes on to say, como lo dice el autor de Hebreos. it is a fearful thing to fall into the hands of a living God. Es una cosa de temor caer en las manos de un Dios vivo. And so this is leading us right into considering some facts about God. Así que esto nos lleva a considerar ciertas cosas acerca de Dios, ciertos hechos acerca de Dios. That rhetorical question certainly leads to the conclusion that God is holy and righteous and just. Esta pregunta retórica también nos enseña que Dios es santo y justo. Or as Habakkuk says in chapter 1, verse 13, Como dice Habacuc en capítulo 1, versículo 13, God is of purer eyes than to look upon sin. que Dios es muy limpio de ojos para siquiera ver el mal. He can't even look upon our iniquity. Dios ni siquiera puede mirar nuestra iniquidad. Our sin must be punished. Nuestro pecado debe ser castigado. He has to, if he's going to be true to his own holy character, he must pour out his wrath against our iniquity. Si Dios quiere ser honesto con su propia naturaleza, tiene que bajar y castigar nuestro pecado. The wages for our sin is death, La paga de nuestro pecado es muerte. but that is not the fact that the psalmist focuses on. Pero este hecho no es el hecho en el que se enfoca el salmista. Instead, coming out of this rhetorical question in verse 3, Así que más bien, enseñando este versículo 3, we hit a 180-degree turn. damos un giro de 180 grados. Look at the beginning of verse 4. Miren, por ejemplo, el versículo 4. It says, pero. Dice, pero, As Spurgeon puts it, blessed pero. como dice Charles Spurgeon, es un bendito pero. That is a strong adversative that turns us in exactly the opposite direction. Es una cláusula de contraste que nos lleva a una dirección totalmente diferente ahora. We thought that these facts about man and about our sin would lead us right into destruction. Pensamos que estos hechos acerca del hombre y de Dios que acabo de mencionar nos van a llevar a la destrucción, That they would lead us even deeper into the depths, porque nos iban a hundir mucho más en esta profundidad, even into the pit of hell itself. incluso a la misma boca del infierno. Pero, Pero we're told, with the Lord there is forgiveness. en ti hay perdón. The psalmist goes on to talk about the Lord's mercy Así que el Salmo ahora hace un giro y habla de la misericordia and his steadfast love y de un amor and his plentiful redemption. y de una redención. And we say, wow, I was not expecting that. Y decimos, Dios mío, wow, no esperábamos eso. There's a certain inconsistency to it, as John Owen put it. John Owen dice que hay cierta inconsistencia en esto, It's because it's not at all what we're anticipating. porque no es lo que esperábamos, no es lo que anticipábamos. It's kind of like committing all sorts of crimes and then standing before the judge Es como después de haber cometido tantos crímenes, estamos delante del juez, who finds you guilty quien te declara culpable and condemns you to death by the firing squad,
y te condena al pelotón de la muerte, al fusilamiento, and you stand and face the firing squad, y estando frente al pelotón de fusilamiento, your eyes closed, con tus ojos cerrados, and you're anticipating the blasts, y estás esperando que se disparen las escopetas, but after the blast, pero después de que se disparan, you open up your eyes, abres tus ojos, and, well, you can open up your eyes. bueno, y puedes abrir tus ojos, ¿cómo así? You're alive. Estás vivo. And you wonder, what happened? Y te preguntas, ¿qué pasó? If no one can stand, then why am I standing? Si nadie puede estar de pie delante de este Dios, ¿por qué estoy yo de pie? How is this possible? ¿Cómo es posible? How are forgiveness and redemption even possible? ¿Cómo es la redención y el perdón incluso siquiera posible? From the standpoint of the psalmist, Desde el punto de vista del salmista, the clear answers to those kinds of questions, la respuesta clara a estas preguntas, the fullest answer to those kinds of questions, lie in the distant future. esta respuesta descansa en un futuro distante. And perhaps that's the fullest meaning of the command in verse 5 and 6 to wait upon the Lord. Y de pronto este es el significado del versículo siguiente, el versículo 5, que dice, esperé yo a Jehová. But from our vantage point, Desde nuestra perspectiva, after the incarnation después de la encarnación and the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ, y la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesucristo, we now understand how it is that sinners can stand before God ahora entendemos fácilmente cómo es que un pecador está delante de un Dios santo and receive full forgiveness and plentiful redemption. y recibe perdón y redención plena. It's because Christ has come to make a way. Es porque Dios ha venido a preparar un camino, It's because God himself has paid the price. porque Dios mismo ha pagado el precio, Out of great love for sinners like you and me, por amor, por God- pecadores como tú y como yo. God sent his son to live and to die in our place. Dios mandó a su Hijo para vivir y morir en nuestro lugar. And on the cross, all of my sin and guilt and shame was placed on Jesus. Y en la cruz, todo mi pecado, toda mi culpa fue depositada sobre Jesucristo. All of that was credited to his account, Todo eso fue transferido a su cuenta and he bore it. y Él lo llevó. And then he bore the wrath of God Y llevó that, la ira de Dios, that was coming upon that sin. ocasionada por ese pecado. The reason that I didn't get the bullet that was coming from the firing squad La razón por la cual no recibí los balazos del pelotón de fusilamiento is because of the cross, es por la cruz. someone else has taken that bullet for me. Porque alguien más tomó esa bala por mí. Now, in considering the cross, let's just back up a few hours Considerando la cruz, hagamos un retroceso de unas cuantas horas to the Garden of Gethsemane. al jardín de Getsemaní. We tonight, this afternoon, we have sung. Let's not forget about the cross. Let's not forget about Gethsemane. Hoy cantábamos, no nos olvidemos de Getsemaní, no nos olvidemos de la cruz. I want you to just listen to Jesus praying Quiero que escuchemos a Jesús orar. as Jesus is in anticipation of having to bear our sin. En la anticipación que tenía Jesús de tener que cargar con nuestros pecados, Then if you listen to Jesus, you'll get an idea of what it looks like to be in the depths. si escuchan a Jesús se van a dar una idea de lo que significa estar en lo más profundo. Here's another quote from John Owen Aquí les tengo otra cita de John Owen on the same observation. That is Jesus' agony, hablando de Jesucristo, dice su agonía, his drops of blood and sweat, sus gotas de sudor y de sangre, his strong cries and sus supplications, súplicas, his reiterated prayer su oración reiterada, that if it is possible to let this cup pass from me, en la cual él dice si es posible que pase de mí esta copa. Jesus' last and dreadful cry, Su último gemido, my God, why hast thou forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? All of these manifest what apprehensions he had Todo esto manifiesta los dolores que Cristo pasaba, of what it was for God to mark iniquities. de lo que significaba para Dios castigar las iniquidades. Well may poor sinners cry out, Lord, who shall stand?
Así que un pecador puede gritar, puede decir, Señor, ¿quién va a estar de pie delante de ti? when the Son of God himself so trembled under the weight of it. Si es que el Hijo de Dios también tembló delante de Dios. And so we sing in that great hymn, Así que cantamos en este gran himno, mi pecado o la bendición del pensamiento glorioso, mi pecado, no en parte, sino en todo, fue clavado en la cruz y ya yo no lo cargo conmigo. Gracias a Dios, mi Salvador de mi alma. okay. And that's how I, a poor sinner, can receive a full pardon. Y es así como yo, un pecador completo, recibí perdón completo. It's because Jesus has paid my penalty. Es porque Dios, Cristo pagó mi pecado He has purchased my pardon. y Él compró mi perdón. And in so doing, Y al hacer eso, God has demonstrated his righteousness. Dios ha demostrado su justicia. God proves himself to be both just and the justifier Dios se comprueba ser no solamente justo, sino también el que justifica of those who have faith in Jesus de aquellos Christ. que tienen fe en Jesucristo. Romans 3:26. Romanos 3:26. Friends, those are the facts about God. Así que estos son los hechos acerca de Dios. That he's a judge, that he's just, Él es un juez justo that he marks iniquity, que castiga el pecado, that he's full of wrath. de que está lleno de ira. Yes, all of those things are true. Todo eso es cierto. But in Jesus Christ, here are the facts about God that take center stage. Pero a través de Cristo hay otros hechos que toman el papel protagónico en nuestras vidas. The facts that God is justifying Y es que Dios también es el que And- justifica and forgiving y perdonador and merciful y lleno de misericordia and steadfastly loving. y tiene mucho amor And he redeems sinners. y redime a los pecadores. I want to suggest to you, friends, that these are fearful facts. Y les voy a sugerir otra cosa, estos son hechos que también dan temor. This may also be something you didn't quite anticipate. Esto también lo puede como que confundir un poco, That truly comprehending these facts y es el hecho de que entender verdaderamente todos estos hechos ought to result in fear. debe también resultar en temor. Now you say, wait a second, who is this American pastor? Ahora pueden estar pensando, ¿cómo así? ¿Quién es este predicador americano? He's got this totally backwards. Parece que estuviera confundido, enredado. I thought that the point of forgiveness was to relieve fear. Pensaba que el objetivo del perdón era sencillamente quitarnos nuestro temor. But look at the text. Pero miren el versículo, Look at verse 4. versículo 4. It says, "But with you there is forgiveness, Dice, pero en ti hay perdón that you may be feared." para que seas temido o reverenciado. And that little word "that" Y esta palabrita para, esa conjunción para, indicates a purpose. indica propósito. The purpose of the forgiveness of God El propósito del perdón de Dios is the fear of God. es temerle a Dios. Now, many Christians, I think, miss this point entirely, Muchos cristianos creo que no entienden este punto y se lo vuelan and it shows. y se nota. The way that many Christians conduct themselves in this world Y se nota por la forma como se conducen en sus vidas. would lead someone who's kind of watching to conclude that forgiveness must lead to flippancy. El que ve a muchos cristianos va a pensar que el perdón que Dios le dio lo lleva a una vida descuidada. Or that forgiveness leads to forgetfulness. O que el perdón lleva a olvido. Or that it leads to acting like a Pharisee. O que no, lo lleva a actuar como un fariseo. Or that maybe it even leads to the freedom to engage in sin again. O a una libertad que según se hace creer lo lleva nuevamente a pecar libremente. But those who have been in the depths due to sin, Pero los que han estado en la profundidad por el pecado, those people who have drunk deeply of God's well of forgiveness, y que han bebido del perdón de Dios profundamente también, they lead lives that are characterized by a holy fear. son personas que viven sus vidas con un temor santo. They have a deep reverence for God. Tienen una reverencia profunda por Dios. They stand in awe of Him. Están en maravillados por el Señor. Trembling, they ask the rhetorical question, who is a God like you?
De manera retórica se pregunta, ¿quién es ese Dios como tú, pardoning iniquity and passing over transgressions. que perdona la iniquidad y pasa por alto las transgresiones? Those who have been forgiven like this Los que han sido perdonados por Dios de esta forma experience the fear that the Bible says is the beginning of knowledge. experimentan ese temor que la Biblia dice que es el principio de toda sabiduría And they conduct themselves in this fear y se conducen sus vidas de acuerdo con ese temor throughout the time of their exile. durante su exilio. And far from feeling like they have the freedom to engage in sin, Y lejos de pensar que tienen libertad para pecar, those who have been forgiven and understand what that truly means, los que verdaderamente han sido perdonados y entienden lo que eso significa, they want nothing to do with sin. no quieren nada que ver con el pecado. They want to run away from sin. Es más, se alejan corriendo del pecado. They want to fight sin with all that's within them. Pelean en contra del pecado con todo su ser. As the Bible says, they hate even the garment that's stained with sin. Y como la Biblia dice, incluso odian el hedor de las vestimentas que se pusieron cuando pecaron. Well, friends, those are the facts. Así que esos son los hechos, mis hermanos. The facts about man Los hechos acerca del hombre and the facts about God. y los hechos acerca de Dios. And both of them lead to fear, Y ambos deben llevarte a un temor. but the fear that forgiveness leads to Pero el temor que te lleva del perdón isn't even worth comparing with the fear that the first one leads to. no tiene nada que ver con ese primer temor cuando estás en lo profundo en tu pecado. As Spurgeon said, Como dijo Charles Spurgeon, none fear the Lord like those who have experienced his forgiving love. no hay quien tema al Señor como aquellos que han experimentado su perdón. Gratitude for pardon produces far more fear and reverence of God La gratitud por el perdón produce incluso más temor y reverencia hacia Dios than all of the dread which was inspired by punishment. que todo el temor inspirado por un castigo. Now, speaking of what these facts and what forgiveness lead to and produce, Así que hablando de hacia dónde nos llevan estos hechos de perdón y de Dios, that brings us to our second and final point, nos lleva esto a nuestro segundo punto y final, the faithful fruit. el fruto fiel. You know, no one is interested in just the cold, hard truth. Nadie está interesado solamente en la verdad. We're not interested in facts that are just detached from reality. Nadie quiere escuchar hechos que están desprendidos de la realidad, No, we're interested in the practical implications of the truth. sino que también estamos interesados en la practicidad de estas verdades. For example, we want to know the truth about masks and about vaccines Por ejemplo, queremos saber cuál es la verdad detrás de todas estas tapabocas que nos ponemos y las vacunas so that we can actually do something about it. para que podamos hacer algo al respecto. In the same way, these facts about man and facts about God, De la misma manera, estos hechos acerca de Dios y acerca del hombre they're not just ends in themselves. no son el fin en sí mismo, Rather, they are to issue forth in action. sino que son hechos que nos deben llevar a acción They have practical application. con aplicaciones prácticas. And another way of saying this is that these facts ought to bear fruit. La otra forma de decir es que estos hechos deben llevar fruto. Fear, as we've seen, is some of this fruit. Como ya vimos, el temor es uno de estos frutos, But I want to just point out three other appropriate actions from the text. pero también quiero señalar otras tres frutos que se desprenden de estos hechos. First of all, lament. Primer fruto es el lamento. This is what we find the psalmist doing Esto es lo que encontramos que está haciendo el salmista. from the depths of his sin and his guilt. Desde la profundidad de su pecado y su culpa, He's crying out to the Lord. él le grita al Señor, le llora al Señor. He's pleading earnestly that the Lord will hear him and answer. Le pide que el Señor lo escuche y le conteste. Specifically, he's praying for mercy and for forgiveness. Específicamente pide perdón y misericordia. Now, knowing these facts about yourself, Ahora, conociendo estos hechos acerca de ti mismo, that you're a sinner and that you can do nothing to save yourself, de que eres pecador y no puedes hacer nada por ti mismo para salvarte, that there's no possible way for you to stand on your own, de que no es posible que puedas estar delante de un Dios santo, that ought to lead you to cry out to the only one who can save you. eso debe llevarte a clamar hacia el único que te puede salvar. This is certainly the case
For those of you who know yourself to be a sinner, Ese es el caso de los que saben que son pecadores and you know yourself to be drowning, y saben que se están ahogando, but up till now you have not cried out to the Lord. pero que no lo han llamado suplicando ayuda al Señor. Friend, I would urge you today to cry out to the Lord. Si esa es tu situación, te pido que hoy clames al Señor. Right now, it doesn't even have to be elegant. Ahora mismo, no tiene que ser de manera elegante. One of the most profound prayers in all of the Bible Una de las oraciones más profundas en toda la Biblia comes from the tax collector viene de un recolector de impuestos, who simply says, God, have mercy on me, a sinner. que sencillamente dijo, Señor, ten misericordia de mí, pecador. All you need to do is to renounce your sin, Lo único que tienes que hacer es renunciar a tu pecado. which is to forsake it, Así que tienes que dejarlo atrás and then reach out with both hands to the Lord Jesus Christ. y alcanzarlo con todas tus manos, con tus dos manos, la misericordia del Señor Jesucristo. Cry out to Him for forgiveness and Clámale a redemption. Él para perdón y redención. But the application here is not just for people who need to experience redemption and forgiveness for the first time. Y la aplicación aquí no solamente va con las personas que necesitan redención por primera vez At the very beginning of the Christian life. en su principio como cristianos, Because the experience of sinning and of your soul being in the depths and of your need for forgiveness and mercy is not it's not exclusive to just that beginning part of your Christian life. porque es que esa necesidad y ese reconocimiento de pecado y esa necesidad de perdón no solamente pasa cuando cuando eras cristiano, Brothers and cuando sisters, comenzaste como cristiano, perdón. I don't think I need to convince you that repentance and faith are constantly called for throughout the Christian life. Sino que no creo que tenga que recordarte que arrepentimiento y fe van con el caminar constante del cristiano, toda hora. We stand daily, hourly, even minutely in need of God's mercy. Estamos siempre delante de Dios, cada día, cada hora, incluso cada minuto, necesitando su misericordia. And so we must pray and plead and cry out. And Así que siempre tenemos que estar orando vigilantemente y clamando. secondly, we wait. Segundo, también tenemos que esperar. Now, of course, the forgiveness and the mercy and the redemption that we are seeking after, Claramente lo que estamos buscando, esa redención, it's forthcoming because of all that Christ has accomplished. es directa por todo lo que Cristo ha logrado. But the experience of it Pero la experiencia de ese perdón and the enjoyment of it y el disfrute de ese perdón sometimes doesn't come immediately. muchas veces no viene de manera automática o inmediatamente. And I'm sure that you know by your own experience Y estoy seguro que saben por su propia experiencia that it's possible to be in the depths for an extended period of time. que es posible estar en lo más profundo, incluso por periodos largos de tiempo. Again, maybe some of you are there today. Nuevamente digo, de pronto algunos de ustedes están en esa situación hoy. So what are you to do? Así que, ¿qué hacemos? Well, you plead Bueno, pides and you wait. y esperas. But make sure you're asking the Lord for the right thing. Pero asegúrate de que le pidas lo correcto al Señor. And make sure that you're waiting and looking for the right thing. Asegúrate de que estés esperando la cosa correcta. I think we sometimes have wrong expectations. Creo que muchas veces tenemos expectativas malas, expectativas falsas. I think most of the time we're looking for our circumstances to change, Muchas veces estamos esperando que cambien nuestras circunstancias or we're looking for our feelings to be transformed, o queremos que nuestros sentimientos sean transformados. just like instantly or de manera in instantánea. a vacuum. But notice what the psalmist has fixed his gaze on. Pero miren en lo que ha puesto su mirada el salmista aquí. Notice what the psalmist is waiting for with eager anticipation. Miren lo que está esperando el salmista con una anticipación grande. This is in verses 5 and 6. Versículos 5 y 6. You want me to read it? No, it's okay. He says, I wait for the Lord. My soul waits. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Notice he's not just looking, he doesn't just want what the Lord has to give.
Él no solamente quiere lo que el Señor le puede ofrecer, namely forgiveness. por ejemplo, perdón, He doesn't say in verse 7 versículo 7, that from the Lord comes steadfast love and plentiful redemption. de hecho él dice en versículo 7, misericordia. No, those aren't so much what the Lord gives Estas son cosas sencillamente que el Señor da, as they are who the Lord is. pero lo que el salmista quiere es lo que el Señor es. And the way that you're made a partaker of these things Y la forma como tú puedes participar del Señor is by being with the Lord. es estando con Él. These things are found in the Lord. Estas cosas se encuentran en el Señor. Brothers and sisters, I'm here to tell you, Estamos, and lloramos we wait y esperamos, in hope, in faith, en esperanza y en fe, confident in the Word of God, confiados en la palabra del Señor, confident in His promises, confiados en sus promesas, with the kind of eager expectation con esa expectativa of the guy who's on the night shift. de ese atalaya, de esa persona que se encuentra en guardia. That's basically what the text says. Y eso es lo que dice el texto. Who knows for certain that the morning is coming, Ese centinela que sabe con certeza que la mañana vendrá, but he's just counting down the seconds. pero cuenta cada segundo. Finally, we welcome. Y por último, le damos la bienvenida. And that is to say that we invite sinners and saints into this same hope. Eso es, le damos la bienvenida a cristianos o pecadores en esta bendita esperanza. Do you notice how the psalm begins with an individual who's in the depths of sorrow? Recuerden, el Salmo comienza con un individuo que está en lo más profundo en su dolor And he's concerned for his own personal rescue. y está preocupado por su propio rescate. But when the psalm ends, Pero cuando termina el Salmo, it ends with that same individual on the heights, termina con ese mismo individuo en lo más alto and he's encouraging a whole nation, y está animando a toda una nación, a whole a congregation. toda una congregación. He's encouraging them to embrace these same truths, Los está animando a que abracen también estas verdades, to embrace the same Savior. que abracen a este mismo Salvador. O Israel, the psalmist says in Dice verse el 8, salmista, oh Israel, versículo 8, hope in the Lord. dice, y él redimirá a Israel, tengan esperanza en el Señor. And likewise, friends, if you have been pulled out of the depths, Así que, hermanos, si ustedes han sido rescatados de ese hueco, de esa profundidad, if you've received mercy and forgiveness, si han recibido misericordia y perdón, if you've found all of your joy and satisfaction in the Savior, si has encontrado todo tu gozo y tu satisfacción en el Señor, well, then you have the great responsibility entonces tienes una gran responsabilidad and great privilege y un gran privilegio también to comfort others de darle consuelo a otros with the same comfort that you have received. con ese mismo consuelo con que tú has sido consolado. And so may we encourage one another with these facts Así que démonos consuelo unos a otros con estos hechos about the steadfast love of the Lord acerca del amor de Dios and about his plentiful redemption. y acerca de su redención que es plena. Plentiful redemption being the perfect remedy for plentiful sin. Redención plena es el remedio perfecto para el pecado pleno. The facts are our sins, they're many, El hecho es que nuestros pecados son muchos, but his mercy is more. pero su misericordia es mucho más abundante. Let us encourage one another with these words. Animémonos unos a otros con estas palabras. And let's let these gospel facts be on our lips Y que estos hechos del Evangelio estén siempre en nuestros labios. as we live among our family and our friends, Cuando estemos con nuestros amigos o familia, and our neighbors and our co-workers. con nuestros vecinos o compañeros de trabajo, By God's grace, por la gracia de Dios, may the fruits of these facts que los frutos de estos hechos be evident in our lives sean evidentes en nuestras vidas for the glory of Christ. para la gloria de Cristo. Amen. Amén. Amen.